Déjeme saludar a esta hora al señor secretario general del Senado, el doctor Diego González. Secretario, gracias por estar en 6 AM. Buenos días para usted. Muy buenos días, don Gustavo. Gracias a usted, a su mesa de trabajo y a toda su audiencia. Secretario, antes de entrar a hablar de todos estos temas jurídicos y legislativos que nos interesan, hay una preocupación por su seguridad y de su familia. ¿Cómo está eso? Bueno, le agradezco mucho su preocupación. Tuvimos unas amenazas por las redes sociales y yo espero que no trascienda el asunto después de que yo pueda dar unas declaraciones, y quiero aclarar que estas declaraciones siempre las hago única y exclusivamente porque tocan lo que tiene que ver con el procedimiento legislativo del que yo tengo que ser garante. Entonces, cuando hay dudas sobre eso, inevitablemente tengo que salir a aclararlas. Por supuesto, el señor ministro del Interior en muchos escenarios, hace unos minutos aquí en 6 AM, pues hablaba de lo que él considera la ilegalidad en esa votación de la consulta popular, señalándolo a usted y pidiendo un video que no le han entregado. ¿Qué ha pasado ahí, secretario? No tuve la oportunidad de escuchar al señor ministro ahora, pero digamos que el video es público, el video está en el link de YouTube del Senado de la República, y le reitero que, digamos, ese procedimiento que se adelantó allí se hizo de cara al país, de cara a la plenaria del Senado, y pues está a la vista de todo el mundo. No tengo una solicitud tampoco del ministro donde me haya solicitado a mí ese video. Señor secretario, usted entenderá que nuestra audiencia está sentada pegada al radio y dice, es el secretario, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hizo o qué no hizo? ¿Por qué lo están llamando? ¿Qué hace un secretario? En este caso concreto yo quisiera escuchar de su voz, como un funcionario que dice haber cumplido con su deber, que le explique a la gente en Colombia, a nuestros oyentes más que a los académicos o a los abogados, qué fue lo que usted hizo, cuál era la importancia y qué tranquilidad de conciencia tiene con lo que hizo. Mire, primero que todo decirle que tengo toda la tranquilidad de conciencia, Gustavo, y gracias por esa pregunta, que yo pues ya había salido a aclararle ese mismo día en los medios de comunicación, pero además una aclaración que se hizo directamente, públicamente, no solo con las cámaras ante el país, sino ante todos los senadores en la plenaria. Y es que en el momento en que se está constituyendo o se está llevando a cabo la votación el día de la consulta, hay unos votos que son los votos electrónicos y otros los votos manuales, que son los que permite la ley. Una vez el Senado de la República adelanta sus votos, pues los votos electrónicos no tienen ninguna dificultad porque están en la pantalla. Cuando se cierra el registro, el secretario lo que hace es verificar los votos manuales. Verifiqué 2 votos por el sí del senador Iván Cepeda y de la senadora Sonia Bernal, un voto por el no del senador Andrés Guerra, y un voto que en medio de la confusión, porque si usted se da cuenta, la mesa donde está el secretario está llena de senadores, hay gritos, hay confusión, el secretario pues yo le había entendido al senador Edgar Díaz que había votado por el sí, o pregunto si votó por el sí. Él aclara su voto, que fue un voto manual, no fue un voto electrónico, no es que yo haya cambiado el voto, y esto lo hago públicamente antes de anunciar el resultado. Le pregunto al senador Edgar Gómez por el sí, y él me contesta a grito, a viva voz, delante de toda la plenaria: yo voté por el no. Esta aclaración yo la tengo que hacer porque el fraude hubiera sido que el senador que está presente, que es el dueño de su voto, me está diciendo que él vota que no y que yo le insista en decirle que vota que sí. Cuando después de que cierro los resultados, me dirijo y hago la aclaración de los votos que le estoy diciendo, y les digo, hago la aclaración que ya la hice públicamente sobre el voto del senador Edgar Díaz, que él manifestó que era por el no. Allí se tienen que hacer los resultados, eso está en los videos, y eso hace parte además, Gustavo, de lo que, digamos, la ley nos establece dentro del artículo 2 de nuestra ley quinta como la corrección formal de los procedimientos, y es precisamente subsanar esos vicios para que haya garantía en ese proceso de formación de las leyes, para que haya garantías para las mayorías, para que haya garantías para las minorías, no solo en las discusiones, sino también en las votaciones. Y eso precisamente se trata, que si está el senador presente y si su voto fue manual, pues yo tengo que aclarar el sentido de su voto. Y eso fue lo que se hizo públicamente. Eso es un argumento. El otro argumento, Gustavo, por el que pregunta, es pues si se hizo o no la lectura de la proposición, que ya usted entrará a preguntarme las dudas sobre eso.
Sí, no, precisamente yo creo, secretario, que ese segundo punto es en el que más está insistiendo el ministro Benedetti y el gobierno. Ya ellos, del voto confuso del senador que usted explicó ahora, eso me parece que quedó aclarado cuando él mismo dice que él votó no, y que eso es clarísimo porque además era la posición de su bancada. Pero finalmente, ¿ustedes sí leyeron la proposición que se estaba votando? Que es lo que él dice que no se ve en el video. ¿Sí lo hicieron o no lo hicieron? Esa pregunta tengo que contestársela poniéndole el contexto. El contexto de esto es, lo primero que tengo que decir es que no se leyó ninguna proposición porque no se puede leer lo que no hay. Es decir, ningún senador presentó una proposición. No se le puede exigir al secretario que lea una proposición que no existe. Es decir, el procedimiento legislativo exige, si ellos hubiesen querido que se leyera una proposición, que cualquier senador, ni siquiera tiene que ser un senador de partido de gobierno, hubiese presentado una proposición en el sentido de que se acogiera o que la plenaria del Senado aprobara la solicitud de concepto favorable que presentó el gobierno, y si hubiese podido votar, también no tiene ningún inconveniente. Pero lo que le quiero decir es que en esta clase de solicitudes no es lo mismo que un proyecto de ley. Por eso el presidente del Senado, que es quien establece la dinámica, no el secretario, la decisión de votarlo así fue del presidente, no del secretario, es decir, de la mesa más bien. Y lo establece además con un fundamento claro, y es que esto no es un proyecto de ley. Si usted se da cuenta, no tiene 4 debates, no se designa un ponente, no se va a sanción presidencial, pero sí se debe cumplir con unos requisitos básicos, y ahí me refiero al contexto. La consulta, la solicitud de consulta presentada por el gobierno nacional, la solicitud de concepto favorable, se presentó el 1 de mayo. El secretario, digamos, en cumplimiento de sus obligaciones, la manda a publicar. Es decir, cumplimos en primera medida con el requisito de publicidad y mandé a publicarla en la Gaceta 604, que duró 14 días publicada, no solo para conocimiento de los senadores, para que conozcan el sentido de lo que van a votar, el contenido de lo que van a votar, sino también que sepan cómo van a votar, pero también para el conocimiento de la sociedad civil en general y sepa lo que se está discutiendo en el Senado. Posteriormente, el presidente y la mesa directiva plantean una dinámica, que es el 13 de mayo se va a adelantar toda la discusión y deliberación sobre la solicitud del concepto del presidente, y para eso citaron o invitaron al gobierno nacional. Intervino el ministro del Interior, intervino el ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo, recuerdo que explicó las preguntas, explicó el contenido. El ministro del Interior también, además de explicar el contenido, explicó el interés nacional, por qué era de interés nacional esta consulta. Los senadores de diferentes bancadas también participaron, y el presidente y la mesa fijaron el día 14, es decir, al día siguiente, para la votación. En ese orden del día, como usted lo puede verificar, existen 2 puntos solamente. El primero era la votación de la apelación de la reforma laboral, que se votó y se acogió la apelación y se surtió ayer el debate en la Comisión Cuarta del Senado. Y el segundo punto era la votación de la consulta popular de carácter nacional. Por eso, cuando se surte el debate más bien la aprobación de la apelación, le pregunta el presidente al secretario: secretario, sírvase a informar cuál es el siguiente punto del orden del día. Y el secretario le contesta: votación de la consulta popular de carácter nacional presentada por el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro, y sus ministros el 1 de mayo, publicado en la Gaceta 604. Es decir, les pone de presente a los senadores que están allí qué es lo que se va a votar, que fue lo que se deliberó el día anterior, pero además un tema muy importante, también cumplimos con el requisito de anunciar. Usted no puede llegar a votar en una sesión algo que no le han anunciado. Eso se anunció el día 13. El día 13 se anunció que se iba a votar el día 14 la solicitud del concepto. Secretario, como usted bien lo expone, estaría bien surtido ese requisito fundamental en lo que se hace el trámite legislativo y lo que hace la publicidad. Y tanto así que, como usted bien señala, el día anterior se había debatido durante más de 9 horas esta iniciativa del gobierno. Pero le pongo de presente, usted que tiene trajine también en el Congreso desde hace mucho tiempo, cuando se aprobó la consulta popular anticorrupción en el año 18, en el Senado tampoco se leyó ninguna proposición. Se abrió paso, previa a una discusión, previa a una publicidad en la Gaceta, a específicamente las votaciones. Y pone de presente nuestro amigo Melquisedec Torres un dato que no es menor, y es que así votaron, sin esa proposición, 2 personas que en ese momento eran senadores, que son el doctor Benedetti y el doctor Petro.
Más allá de eso, ustedes específicamente en lo que hace de acciones judiciales, porque sería la justicia la que tendría que dirimir esto, ¿ya han sido notificados de alguna demanda que se hubiera presentado con relación a este trámite legislativo? No, señor, yo no he sido notificado y coincido con usted pues que esa decisión debe proceder en sede judicial. Yo ya como secretario he certificado que esa votación se adelantó y he certificado los votos que se surtieron ese día. Son las 7 de la mañana, 27 minutos. Secretario, ¿ha sentido algún tipo de presión de parte del gobierno en este sentido? No, simplemente digamos el gobierno tiene pleno derecho a solicitar las garantías que consideren que no se han cumplido, tiene derecho también a manifestar cuáles son sus posturas y yo pues lo que pasa es que tengo el deber constitucional y además moral de salir a aclarar que el procedimiento que hemos adelantado y del que yo soy garante se ha surtido con pleno ajuste a la Constitución y la ley. Es el secretario general del Senado, el doctor Diego González. Secretario, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a usted, don Gustavo. 7:28, Cristo. Mire, Gustavo, yo creo, aquí hay que recordar además el concepto del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación que dijo que el procedimiento había estado ajustado a la ley quinta. Yo creo que todos aquí se tienen que tranquilizar, tanto gobierno y oposición. Se está tramitando la reforma laboral. Este gobierno, más allá de la confrontación política, durante los últimos 2 años y medio ha estado ajustado a la Constitución, ha respetado los fallos, ha respetado las decisiones. Por eso no le lucen las presiones que estamos viendo en los últimos días. Me parece que en este momento no es bueno, cuando se están generando consensos en el Congreso, generar un desconocimiento de una decisión de la rama del poder público. Dejemos que la justicia... Correcto. Yo comentaba anteriormente, Gustavo, hace unos años, coincidencialmente, hablando ahorita de coincidencias de que Gustavo Petro y Armando Benedetti habían votado la consulta anticorrupción del Partido Verde, hace unos años el presidente del Senado era Efraín Cepeda, el último año del gobierno del presidente Santos. Y hubo una circunstancia, claro, no era una consulta popular, sino era la votación de la conciliación de un acto legislativo, usted recordará que era el de las circunscripciones de paz. Y hubo confusión en la votación, se perdió el veredicto final de la Secretaría, que el secretario era Gregorio Olhach. Es que aquí solamente se cambian el vestuario, son los mismos actores en distintas obras, como la temporada de Zarzuela. Exacto, el actual procurador era el secretario general y el procurador dijo, faltó un voto para la aprobación, se armó, el gobierno apeló, no se concedió la apelación, el gobierno en ese entonces finalmente acudió, como debía hacerlo, a la justicia, al Consejo de Estado, puso una tutela frente a esa decisión de la directiva y finalmente el Consejo de Estado le dio la razón al gobierno en contravía de lo que había decidido la plenaria de la mesa directiva del Senado presidida por Cepeda, que es lo que se pide hoy, y le dio vida al acto legislativo y a lo que hoy son las 16 curules de paz. Luego me parece que lo que hay que acudir es cada loro en su estaca, que la rama judicial decida sobre estos temas y que el debate político lo pueden mantener todo el tiempo que quieran gobierno y oposición.